¿Estamos ahí en Éxodo capítulo 17? Vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus ¿qué? Jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? O sea, ¿por qué te enojas conmigo? ¿Por qué te molestan? ¿Por qué pueblos se molestan conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y dice el versículo 3, todos juntos: así que el pueblo tuvo allí ¿qué? Sed. ¿Y qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo, di conmigo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. Quiere decir que el pueblo estaba bien enojado, hermanos. Quiere decir que se veía el coraje, la molestia en este pueblo, porque Moisés dice: ¿qué voy a hacer de aquí en un poquito más? Por poquito y me apedrean, por poquito me van a ejecutar. Verso 5, y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás ¿qué? La peña, y saldrá de ella ¿qué? Agua, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Pero este versículo, hermano, es el que va a ser el centro de toda la predicación. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, di conmigo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Una última vez la pregunta: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias por cada hermano, cada hermana que el día de hoy, Señor, está en este lugar. Tú conoces la necesidad, la situación, los pensamientos de cada uno de los que hoy están aquí. Quiero pedirte con todo mi corazón que abras el entendimiento, ilumines, Señor, nuestra mente, y podamos no solamente escuchar, sino entender tu palabra, que pueda entrar en nuestra mente, bajar a nuestras emociones, nuestros sentimientos, y se pueda hacer una realidad tu palabra en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes ocupar un momento tu lugar? Hace poco fuimos con mi cuñado a trabajar. Él tiene una banquetera y nos pidió de favor que le apoyásemos a ser mesero, a apoyarlo en el trabajo de la mesereada. Total que nos fuimos con él. Yo no soy de mucho meserear, no se me da, como que no me siento muy hábil en esa área, pero hago lo mejor que puedo, hermano. Intención tengo, ¿no? Total que nos fuimos. Llegando allá, pues también había algunas otras personas que nos acompañaron, sus hermanos, su cuñado de su hermano. Y en un momento del trabajo, se acerca uno de sus hermanos llamado Gustavo y me dice: háblale de Dios a mi cuñado. Háblale de Dios a mi cuñado. Y yo le digo: pues ¿cómo le voy a hablar de Dios ahorita si estoy trabajando? Pues sí, es mi cuñado, pero pues yo me renté por una cantidad, ¿verdad? Por un tiempo, estoy en otro aspecto de mi vida. Y dice: no, tú háblale, él sí necesita de Dios. Y me le quedo volteando y le digo: ¿él? O sea, nada más él necesita de Dios. Y le digo: ¿y tú? No, dice: yo estoy motivado, me falta decisión nada más. Dije: bueno, está bien. Luego me dice mi cuñado: sí, dice, predícale, haz lo tuyo, dice.
Y dije, no, pues si me van a pagar por predicar la palabra, alabado sea el Jesucristo vivo, hermano. Que agarro y que me hago para atrás, me acerco con el muchacho y le digo, ¿por qué me dicen que te predique? ¿Por qué? ¿En qué crees? ¿O cuál es la causa por la que me está pidiendo tu cuñado que me acerque a ti? ¿En qué crees tú? Y me dice, pues yo la verdad soy católico como creyente, pero nunca he asistido a la iglesia, no soy muy fanático y bueno. Dije, entonces eres católico, medio creyente, que no asiste a la iglesia. Ok, muy bien. Yo quiero preguntarte, ¿por qué crees lo que crees? ¿Cuál es el motivo o el fundamento por el que tú me dices que crees eso? ¿Cuál es la razón? Porque quiero decirte que en mi experiencia me he percatado que la gran mayoría, hermano, de la gente en México y a lo largo de todo el mundo, sin dejar a duda equivocarme, la gente cree en lo que cree no por convicción propia, no por experiencia propia, sino cree en lo que cree por una enseñanza, por una costumbre o por una tradición. La mayoría de las personas que dicen yo soy católico, créeme hermano, y tú puedes acercarte y hacerle esta pregunta a cualquier católico, cualquier testigo de Jehová, cualquier mormón, cualquier adventista, es más, inclusive cualquier agnóstico, ¿por qué crees lo que crees? Y la respuesta te va a sorprender que en la gran mayoría de los casos la gente cree en lo que cree simplemente por costumbre, simplemente por tradición, simplemente por un contexto cultural, por una religión, pero muy pocas de las personas creen en lo que creen en base a su propia experiencia de búsqueda, de conocimiento, de relación, de experiencia. Pocas personas. Y tú dirás, pero los cristianos no, también los cristianos. Un gran porcentaje de los cristianos, hermano, creen en lo que creen y dicen, pero yo soy cristiano. Pregúntale a un cristiano, ¿por qué crees en lo que crees? Y muchas veces te van a decir lo mismo, es que mi padre me enseñó, es que yo soy de cuna cristiana, es que toda mi familia es cristiana. Y volvemos a lo mismo. Al final del día creemos en base a un contexto, una tradición, una cultura, y no a través de nuestra propia experiencia. Y él me decía, sí es cierto, tienes razón. ¿Sabes por qué yo creo lo que creo? Le dije, yo soy cristiano, y más que cristiano soy hijo de Dios. Tengo una relación con Jesús. ¿Y sabes por qué me piden que te hable de Dios? Es porque ellos consideran que en algún momento esta relación que yo tengo con Él te la puedo compartir a ti. Pero quiero decirte, yo creo en lo que creo, no por lo que me hayan enseñado. De hecho, yo era católico. De hecho, yo también hice mi primera comunión. Yo también me bauticé o me bautizaron en la iglesia católica. Pero el día que yo le conocí a Él, el día que yo tuve un encuentro con Él, mi vida fue cambiada totalmente. Dejé de creer por lo que me habían enseñado, dejé de creer por lo que había escuchado y empecé a creer por lo que yo había vivido. Empecé a creer por la experiencia que yo he tenido. Muchos hermanos dicen yo soy católico, testigo de Jehová, del séptimo día, adventista, presbiteriano, metodista, y tú dime cualquier religión, hermano, que por lo menos tenga esta Biblia, o sea, la Biblia, que esté dentro de su declaración de fe. Y estoy seguro, hermano, que como muchos católicos, de la misma manera, creen en el Señor, pero nunca han tenido la oportunidad ni el deseo de abrir la palabra del Señor. Y créeme, hermano, te sorprenderá que muchos cristianos el día de hoy no abrieron su Biblia, sino hasta que el pastor en algún momento les dijo, abran su Biblia. Pasó toda la semana. Créeme, hermano, tú piensa en tu corazón, medita en tu mente. Muchos cristianos, no solo en esta iglesia, sino en la otra iglesia y en cualquier iglesia que se pueda denominar cristiana, no abrieron la palabra del Señor en toda la semana hasta el momento que hoy llegaron a sus congregaciones y el pastor o el líder les pidió que la abrieran. Y de la misma manera creemos, no por nuestra experiencia, no porque nosotros hayamos indagado, nuestro fundamento no es la palabra, nuestro fundamento no es
el encuentro con el Señor, nuestro fundamento sigue siendo una tradición y una religiosidad, una costumbre. ¿Sabes por qué la iglesia se llama un encuentro con Dios? ¿Sabes por qué nuestro eslogan es un encuentro con Dios? Porque hemos entendido que solamente basta un encuentro con este Dios Elohim. Elohim es el creador, que hace representación, hermano, a su Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No había palabras más certeras de darle al pueblo de Israel que esta palabra Elohim, aunque algunos lo puedan traducir como dioses, era la única palabra que se ajustaba para que ellos comprendieran y entendieran quién era el Dios creador. Nuestro eslogan es un encuentro con Dios, porque solamente basta un encuentro con este creador, hermano. Si estás aquí, solamente basta un encuentro con este creador, con este Dios, con este ser creador, para que tu vida sea y mi vida sean transformadas completamente. No se llama la iglesia 2 encuentros con Dios. Nuestra iglesia no se llama 5 encuentros con Dios o los encuentros. Nuestra iglesia se llama un encuentro, hermano, porque es uno el suficiente, pero que sea verdadero, para que nuestra vida sea transformada. Solo se necesita uno, hermano, un día especial, un momento especial, que tengas intimidad con Él, que te encuentres con Él y tu vida jamás seguirá siendo la misma. ¿Saben por qué la gente dice soy cristiano y sigue igual? No ha tenido un encuentro con el Señor. ¿Saben por qué la gente, hermano, dice soy cristiano y tiene apatía al Señor? Es porque no le ha conocido a Él. ¿Sabes por qué mucha gente dice yo soy cristiano pero no vienen, hermano, a la casa del Señor? Es porque se dicen ser cristianos por costumbre, tradición y religión, pero no por su propia experiencia transformadora, regeneradora, que proviene del plan santificador de la gracia del Señor. Se llama un encuentro con Dios porque solamente se necesita un solo momento especial con Él. Y nadie que mire al Señor cara a cara como Moisés, hermano, aunque tiene su contexto y su significado, en pocas palabras, solamente falta un momento en el patio de santidad de Dios, en su presencia, ante la zarza ardiente, hermano, para que nuestra vida sea cambiada, para que nuestra vida sea transformada. Yo no veo a Pablo teniendo 4 encuentros con el Señor. Yo no veo a Pablo teniendo 10 encuentros con el Señor. Solamente bastó uno rumbo a Damasco, hermano, para que la vida de este hombre que era asesino, que era una persona mala, hermano, se transformara en un hombre evangelista y apóstol del Señor. Yo no veo, hermano, 20 encuentros de Zaqueo en la Escritura. Solamente bastó un momento, un esfuerzo, subirse al sicomoro. Se miraron a los ojos una vez, hermano, y el Señor le dijo: hey, bájate tú, chaparrito, que a tu casa voy a ir. Hermano, solamente bastó una visita del Señor para que aquel hombre que mucha gente decía, él es ratero, solamente bastó un encuentro en la casa de Zaqueo, hermano. Solamente bastó un día la presencia de Dios en su hogar, pero real, para que este hombre dijera: si le debo algo a alguien, se lo repongo al doble. En pocas palabras, este encuentro ha transformado mi vida. No puedo ser igual, y si hay algo que tengo que cambiar, lo voy a cambiar por amor a su nombre. Solamente veo un solo encuentro, hermano, de aquella mujer adúltera que estuvo delante del Señor para que su vida fuese transformada, su comportamiento fuese transformado. Solamente bastó un día el perdón del Señor para que su vida fuera cambiada. Yo no veo a la mujer samaritana, hermano, teniendo 10 encuentros con el maestro, con el profeta. Solamente bastó un confrontamiento de su verdad y su pecado para que de parte de Dios, no de parte del líder, del pastor, del hermano, no, hermano, solamente bastó la confrontación de su pecado y su realidad, de aquel maestro cuando le dijo: 7 maridos has tenido y el que hoy tienes no es tu marido. Se me hace que tú eres profeta. Oh mujer, si supieras quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida que brota y que es bendición. Porque ya no será en este monte ni en aquel
donde se ha de adorar, sino que ahora será el día y la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, pero será en espíritu y será de verdad. Solo bastó un encuentro para que esa mujer, hermano, se transformara en la primera mujer evangelista registrada en la Escritura. No somos la iglesia de los 10 encuentros. Somos la iglesia de un solo encuentro con Él. Solo basta un encuentro con Él. Solo basta un encuentro con su palabra, hermano. Cuando yo leí por primera vez que decía aquel salmo, tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, manos y no palpan, pies y no caminan. Tienen que ser llevados porque no pueden andar. Tales a ellos son aquellos que los llevan. Solamente bastó leerlo una vez, hermano, para que mi vida fuese transformada, para que las imágenes salieran botadas, hermano, para que las imágenes salieran de mi hogar, de mi casa, de mi familia, solamente una vez, un encuentro, un momento especial. El pueblo de Israel, bueno, dile que está a tu lado, ¿por qué crees lo que crees? Dile que está atrás, ¿por qué crees lo que crees? ¿Es por costumbre? ¿Porque fue lo que te inculcaron papás, mamás? ¿Por tu cultura? ¿Porque 10 de la cuadra son cristianos y pues tú no te puedes quedar atrás? ¿Por qué crees lo que crees? ¿O eres cristiano realmente porque has tenido un encuentro con Él? Que afirma, que da veracidad a la creencia que tú tienes. Santiago era un hombre duro y le dice a la iglesia de Jerusalén, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. En pocas palabras, menos ruido y ¿qué? ¿Imagen? Más acción. Menos palabra y más trabajo. Más obra. No porque las obras salen, no porque las obras, no hermanos, sino porque las obras son el resultado del cambio. Son el resultado de la santificación. Son el resultado del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Que sea consecuencia. El pueblo de Israel, hermano, era un pueblo que había estado sometido en esclavitud por muchos años. Tú sabes la historia. Un pueblo de Israel que ciertamente para esta generación que salió de Egipto, posiblemente ya ellos sabían de Dios. Es más, tenían en su corazón la idea y el conocimiento de que había una profecía de que iban a salir de ser esclavos. Ellos tenían el conocimiento, hermano. Practicaban ciertas ceremonias religiosas. Claro. ¿Por qué? Porque los padres lo inculcaron, porque los padres lo enseñaron y ellos tenían cierta religión, cierta costumbre, cierta tradición. Pero estando ¿en dónde? En Egipto. Eran esclavos. Conociendo a Dios o diciendo conocer a Dios, ellos eran esclavos, hermano. Vivían comiendo de las zozobras de lo que el pueblo de Egipto tenía. Conociendo de Dios, vivían como esclavos, hermano, trabajando de sol a sol, pero no con alegría, con gusto, sino sometidos, sino esclavizados. Hermano, si siendo conocer a Dios, diciendo que le conocían al Todopoderoso, hermanos, ellos estaban expuestos a que el gobernador, a que los gobernantes dijeran maten a todos los niños hebreos, y el color del río cambiaba de tanta matazón de hebreos. Diciendo conocer a Dios, vivían en esclavitud. Teniendo promesas, vivían en esclavitud. Teniendo razones para hacer festividades, vivían sobajados, esclavizados y sometidos ante un pueblo que los tenía como, hermano, sometidos, esclavizados, apachurrados. Y muchas veces nosotros como cristianos vivimos sometidos ante Satanás, y el nivel del cristianismo el día de hoy, hermano, es un nivel muy bajo. Hay una palabra que me encantó del pastor Cristian Rodríguez cuando estuvo en una confraternidad de varones y dijo, no es posible que nuestro cristianismo esté en un nivel bajo. El cristiano no puede vivir abajo. El cristiano debe de vivir en un nivel superior. Pero vivimos nuestro evangelio y nuestro cristianismo diciendo, ay,
por poco no vengo a la iglesia. ¿Qué clase de cristianismo es ese, hermano? ¿Qué clase de cristianismo es? Ay, ese hermano me tiene, ay, nada más porque soy cristiano, si no. ¿Qué clase de cristiano es ese, hermano? ¿Qué clase de cristianismo es aquel que por poquito le digo a aquel coche que se me atravesó, por poquito se me sale la grosería, por poquito? ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo, hermanos? Si estamos por poquito de ser igual que los pecadores. ¿Qué clase de evangelio practicamos si estamos por poquito? Le digo y le contesto como se merece. O sea, vivimos al límite, pero no al límite de la perfección. Vivimos al límite de nuestro, de estar aquí, de estar en el mundo. Por poquito muevo el pie en ese canto del mundo. Por poquito. Por poquito me como la moronga. Por poquito. Oye, hermano. Por poquito. No, hermano. El cristiano no puede vivir en un nivel bajo. El cristiano debe de vivir en un nivel superior. Hermano, es importante dejar de vivir sometidos ante la esclavitud del mundo y del pecado. El mundo, quiero decirte, y lo enseñaron en el instituto local, el mundo promueve e influencia el pecado, mas no es el culpable del pecado. Estamos aquí. El mundo te promueve riqueza, el mundo te promueve también cierta posición, ciertos gustos, riquezas, posiciones, estereotipos de perfección, modas. El mundo te promueve el pecado, pero el mundo no es el culpable del pecado. El culpable de pecar soy yo. Y lo que entendemos por mundo no solamente es, hermano, sino la suma y la consecuencia de la maldad de cada individuo a lo largo de la historia. Que nuestra naturaleza pecaminosa siempre va dirigida y motivada hacia la maldad. Entonces, cuando nosotros nos referimos es que el mundo es pecador, es que el mundo es solamente la suma, hermano, de cada individuo motivado siempre hacia el mal. El mundo no es el culpable del pecado. Nosotros somos los culpables porque nosotros somos los que decidimos si pecamos o no pecamos. Nadie se levanta un día y dice, ay, me caí en la habitación del amante. Ay, me caí ahí. Ay. Nadie se levanta un día, sale de su hogar rumbo al trabajo y dice, ay, me caí en la cantina. Ya tomé, ya estoy aquí tomando. Nadie, hermano. Cuando nosotros analizamos de dónde proviene el pecado, entendemos que llega a nuestra mente. Nuestra mente es bombardeada. Y si nosotros permitimos, si no nos ponemos el yelmo de la salvación, permitimos que esos pensamientos lleguen y entren a nosotros. Y empezamos a tramar. Y empezamos a tener pensamientos, ideas. Y si nosotros empezamos a darle lugar a esos pensamientos, después bajan al corazón. Y cuando llega, estás enojado 3, 4, 5 minutos. Tienes deseos, pasiones, son 4 o 5 minutos. ¿Sí me explico? Pero si tú le das lugar a esa emoción que ya pensaste por días, por meses, por años, si tú le das lugar, después hace y da fruto, se reproducen sentimientos que duran días, meses o años. Por lo tanto, vas a pecar. Y cuando llegan delante de mí me dicen, pastor, es que he tropezado o he caído. No, hermano, no es así. Solamente brindó el fruto de horas y de días que te pasaste pensando, que pasaste tramando. El cristiano no puede vivir al filo del pecado. El cristiano no puede vivir sometido ante Satanás. El cristiano debe de vivir en un nivel superior, hermano. No se trata a ver si vengo a la iglesia. El cristiano vive en un nivel superior. He apartado el tiempo para ir a la iglesia. ¿Sí entienden la diferencia, hermano? ¿Sí entendemos la diferencia? Es un nivel superior, hermano. El hermano, puedes vivir y decir, por poquito le contesto como se merece. Si vives al filo de la navaja. Pero el cristiano vive en un nivel superior, hermano. Si te dan en la mejilla, dale la otra. Lo que significa, ni la importancia le doy, hermano.
no me afecta, no me inquieta, no me mueve. Vivimos en un nivel superior. No por nosotros, es por Él. El pueblo de Israel sabía de Dios. El pueblo de Israel conocía las promesas de Dios. El pueblo de Israel, hermano, practicaba costumbres religiosas, pero, hermano, vivía sometido y esclavizado. El cristiano no puede vivir así. Es importante que empecemos a decirle a Satanás, hermano, aléjate de mi vida, no tienes lugar en mí. Y el cristiano debe de empezar a tomar, hermano, realmente toda la armadura y empezar a enfrentar, hermano, las situaciones con valor, con dominio propio, con fortaleza, con denuedo, con poder de Dios. Pero a veces estamos al revés. El pueblo había vivido como esclavo. El Señor los saca de Egipto. Fueron partícipes de ver todo el poderío de Dios a través de las plagas. Observaron el mar que se abrió. ¿Estamos ahí en la historia? Y después, como es normal, que después de que nos convertimos, existe un desierto para que seamos purificados, para que seamos transformados, para que seamos regenerados, porque ciertamente iban a la tierra prometida, pero todavía traían costumbres, ideas, pensamientos de Egipto, hermano. O sea, tú no puedes decir ya soy cristiano y ya estoy totalmente santo. No, aceptamos a Cristo y todavía tenemos ciertas costumbres paganas, ciertas costumbres mundanas, ciertas costumbres o tradiciones de la otra religión. Y todavía decimos, pastor, ¿puede venir a orar por mi hogar y ungirlo con aceite? Pues que soy padrecito, sacerdote, para que vayamos. No, hermano, la Escritura dice que aceptes a Cristo en tu corazón. Entrega tu vida, transforma tus pensamientos por medio de lo alto, por medio de su palabra. Cambia tu manera de vivir, limpia tu hogar, hermano, santifica, consagra tu casa y, hermano, los diablos y demonios salen huyendo en el nombre de Jesús. No hay necesidad que venga un padre, un sacerdote, un papa. Hermano, si la presencia de Dios está en ese lugar, no hay tinieblas que puedan permanecer ahí. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Israel tenía que pasar un tiempo, hermano, para que fuese limpiado. Había un propósito, iban hacia la tierra prometida, pero era importante pasar un momento en el desierto. Y ese momento en el desierto, hermano, da a relucir lo que había en su corazón. En un momento de dificultad, en un momento de sed y de necesidad, voy a decirlo así, en un momento de turbación, por un momento de dificultad, di conmigo, por una sed. Di conmigo, por una sed. Ve a qué grado llegaron de comportarse. Ve a qué grado llegaron de enojarse. Ve a qué grado llegaron de estar con una actitud, hermano, para nada cristiana. A tal punto que el versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque intentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová con nosotros o no está? Por una sed. Por una sed. Ahora voy entrando a lo que quiero compartir. ¿Alguna vez te has enojado con Dios? ¿Alguna vez has tenido esta actitud con Dios? ¿Por un momento difícil? ¿Alguna vez le has dicho, ¿por qué? Ojo, la pregunta del por qué, que está versículos antes, no es, hermano, un por qué para preguntar la voluntad de Dios. El por qué que está versículos antes es un por qué que
retador, es un porqué de enojo, es un porqué de reproche, es un porqué de no es como yo quiero. No es un ¿por qué, Señor, tenemos esto? Quiero saber cuál es tu voluntad. Quiero conocer qué está pasando. Si te das cuenta, hay dos formas de preguntar. El por qué sigue siendo el por qué, pero lo que cambia es la intención del corazón por el cual realizamos esa pregunta. ¿Por qué? Yo te pregunto y medita delante de ti, ¿te has enojado con Dios? ¿Te has enojado con Él, hermano? Yo quiero decirte que yo sí me he enojado en varias ocasiones con Dios. En varias ocasiones, hermano, puedo declarar y decir, sí me he enojado con Dios. Varias ocasiones le he dicho al Señor, ¿por qué sucede esto? La primera vez, hermano, que puede llegar a mi memoria el día de hoy fue el día que yo perdí a mi primer hijo. Y sale mi esposa y me dice que nuestro hijo no va a nacer, hay una situación, me van a hacer un legrado. Y cuando mi esposa, hermano, va entrando al hospital y yo voy viendo que va caminando sola porque no me dejaron entrar, hermano, yo le dije al Señor, ¿por qué? Pero estoy completamente seguro, y hoy lo testifico, no fue un porqué de muéstrame tu voluntad. Era un porqué de qué pasó, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Era un porqué, Señor, soy tu hijo, no soy tu hijo. Era un porqué de reproche, era un porqué de que si yo soy tu hijo, ¿por qué estoy pasando este tiempo difícil? Y de repente el Espíritu Santo me dice, alábame, cántame, y me trae a la memoria, cántame tu fidelidad. Y yo le dije al Señor, no te quiero cantar, no tengo ganas, no tengo deseo, no lo siento. Y el Señor me decía, aún así cántame, aún así adórame. Y yo le dije en mi corazón, no, tú sabes que estoy enojado, tú sabes que estoy molesto. Oye, hermano, nos ponemos como gallitos delante de Dios y nos paramos como si fuésemos iguales. Nos enfadamos, tenemos actitudes, hermano, que no son para nada cristianas. Después de haber conocido la gloria de Dios muchas veces anteriores a esa, en ese momento, por un poquito de dificultad, por un poquito de sed, hermano, estaba aventando mi cristianismo por la borda y me le estaba poniendo al Señor supuestamente en un nivel de iguales. ¿Y por qué, Señor? Y no es justo. Y a ver, dime, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Y el cristiano a veces vive así. Estamos raros, hermano. Llega Satanás, nos mete un problema. Pues sí, ni modo, ya no voy al templo. Pues sí, ni modo, pues no tengo ganas de leer la Biblia. Está bien, Satanás, así como tú digas. Evangelizo, me va mal, no, mejor así. Ganas con el Señor, me va peor, mejor así, Satanás, ya, sí, ya. Hermano, el cristiano vive sometido a Satanás y se le pone bien gallito al Señor. ¿Sí? Medita tu vida, medita mi vida, yo medito la mía, hermano. A Dios no le paramos, no es posible, Señor. A ver, ahora, para que se te quite, Señor, no voy a orar. Para que se te quite, no te voy a adorar. Para que se te quite, cálmate, hermano. Tranquilo. Así deberías de ponerte con el diablo. Así deberías de ponerte, hermano, con valor, con valentía, con denuedo. Apártate de mí, Satanás, no tienes lugar en mi vida, en mi familia. Ni me vengas a hacer cuentos de que me siento mal. Voy al templo porque he apartado este horario y voy a darle la gloria a Él porque Él se lo merece. Apártate de mí, Satanás. Mis hijos le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Apártate de mí, diablo mentiroso. Ahí párate, hermano. Dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y se va a ir. En pocas palabras, hay dos actitudes. Delante del enemigo, párate con orgullo, párate con valor, hermano. Y un orgullo, no un orgullo mundano, un orgullo de reconocer que somos hijos de Dios, nación santa, pueblo elegido por Él para anunciar las virtudes.
Párate delante de Satanás y dile, no, aquí ni me traigan películas del mundo, hermano. Aquí ni me traigan películas de terror. Hijos, aquí ni me traigan música mundana. Aquí no entra nada de eso. Páratele al diablo, hermano. Páratele al diablo de frente. Ponte orgulloso, rétalo. Y es más, ni siquiera está a tu nivel. El enemigo está bajo nuestros pies. Vive como un cristiano donde el enemigo está bajo nuestros pies, hermano. Vive como un cristiano en un nivel superior donde el enemigo no tiene más autoridad que la que nuestro Dios le pueda permitir con un propósito. El enemigo no tiene más poder que aquel que el Señor le pueda permitir y será con un propósito. Alguien está aquí, hermano. Entonces, ahí sí, párate. Dile, confróntalo, pero delante del Señor, sométete, sé humilde, delante de Él, quiébrate. Yo me le puse alto, me enojé, hermano. Y después le dije, si quieres que te cante, a ver qué te sabe, te voy a cantar. Y empecé, tu fidelidad es grande. Y mi corazón se quebró. Y el Espíritu Santo llegó, consoló mi vida. Hoy entiendo, hermano, que mi actitud delante del Señor no era la mejor. Un día yo quise sacar y se los compartí en una ocasión. Hoy se los voy a compartir otra vez en esta esencia. Un día quise sacar un coche del año y dije, tengo la juventud, no tengo hijos, tengo la economía, tengo un buen trabajo estable, gano lo suficiente y me va a sobrar. Fuimos a la concesionaria. Apartamos el coche. En aquel tiempo era un Corsa 2012, si no me equivoco. Era lo que me daba mi economía en ese tiempo. Pero faltaba algo, un aval. Yo quería, yo pensaba, yo meditaba que era lo que yo quería y que era lo que necesitaba y que sí podía, hermano. Yo hice mis planes, fueron mis pensamientos y encaminé ese camino. Pero me faltaba algo, un aval. Le digo a mis padres, ¿me ayudas? Dije, no, pues mi papá va a querer. Mi padre me ama. Soy la niña de sus ojos. No, aquí están mis hermanas, pero es por la prédica, ¿eh? No se sientan mal. Soy el consentido. No es cierto. Dije, me quiere, me apoya, soy su hijo. Sé que me va a apoyar. Hermano, cuando me dijo, no, me enojé como no tienes idea. Cuando me dijo, no, Carlos, ¿cómo es posible, papá? Échame la mano, nada más firma, yo voy a pagar, como si tú fueras a pagar. Y me le puse como gallito, hermano. Retando a mi papá, enojado con él, molesto con él. Oye, hermano, lo que yo no sabía, y que gracias a Dios por esa decisión de mi padre, lo que yo no visualizaba es que me iba a enfermar un poquitos años adelante. Que le iba a pasar mal. Y que gracias a Dios que mi padre no fue motivado a firmar, yo libré muchos problemas, libré muchas situaciones malas, libré muchos momentos, porque si no, imagínense, enfermo, sin dinero y endrogado, ¿cómo me hubiera ido, hermano? Yo no entendí en el momento el por qué, yo no comprendí la razón. El pueblo de Israel, hermano, no entendía por qué un poquito de sed, su necesidad, su deseo, sus planes fueron superiores y quitaron todo lo que había hecho Dios. Cubrieron ese poquito de necesidad, ese poquito de deseo, ese poquito de yo quiero que sea así. Eliminó todo lo grandioso que Dios había hecho y lo que Dios es, hermano, de capítulos anteriores. A tal grado de preguntar, ¿estás conmigo? ¿Estás con nosotros? ¿O ya nos dejaste? Yo quiero invitarte a reflexionar. Yo creo que todos en algún momento nos hemos enojado con Dios.
Pero hoy la palabra, hermano, que traigo para ti es terminar con esto. Hubo un hombre que de los labios de la voz de Dios salieron estas palabras: no hay otro como él en la tierra, varón justo, perfecto y recto delante de Dios y de los hombres, llamado Job. Un hombre que pasó circunstancias que posiblemente nosotros nunca vamos a pasar. El hombre sufrido de la historia seguramente es Job y será Job para siempre, hermano. Yo quiero decirte que tu problema no es tan grande como el de Job. Mi problema a veces no es tan grande como el de Job. Yo leo la historia de Job y inclusive aquel hombre que de la voz de Dios salió, él es varón, justo, recto, perfecto, delante de Dios y de los hombres. Aún aquel hombre, hermano, creía lo que creía, porque acuérdense ustedes que él entregaba sacrificio por si alguno de sus hijos pecara. ¿Estamos aquí? Aún ese hombre, varón justo, recto, perfecto, delante de Dios y de los hombres, entregaba sacrificio, porque ¿qué tal si alguno de mis hijos pecara? ¿Qué tal? Pero cuando yo digo, entonces, ¿por qué el proceso? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué tuvo que experimentar tanto sufrimiento en su vida? ¿Sabes por qué? Porque posiblemente, hermano, esa creencia iba derivada de una costumbre y de una enseñanza. Iba derivada, hermano, no de una relación personal, de una relación íntima, sino posiblemente porque los padres lo enseñaron, lo inculcaron, y claro que era un buen hombre, pero le faltaba algo que era lo más importante y que Dios sí sabía que faltaba esto, hermano. Le faltaba lo más importante a ese hombre. Le faltaba a Job tener una relación íntima con él. Por eso después, para no hacerte la larga, en capítulos finales, después del proceso, después de la poquita sed, después del poquito momento difícil, dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él se enojó, sí, hermano. Lee la historia. Él expresó: ¿estás pues con nosotros o no estás con nosotros, Señor? Él lo expresó de otra forma y él le dice: te busco hacia el norte y te vas al sur, te voy al este y te vas al occidente. No me das viada, no me das lugar, no me das cita. En pocas palabras, me estás huyendo. Estaba molesto, estaba enojado. ¿Quién me diera la oportunidad de tener un momento con el Señor? Lean la escritura. Leamos a Job, hermano. Él estaba ya enojado, él ya estaba molesto, él ya estaba diciendo: ¿por qué de reproches si yo nunca he tratado mal a nadie? ¿Cómo es posible? Señor, ¿estás conmigo? ¿No estás conmigo? Yo quiero decirte que tu problema, hermano, tu necesidad que hoy tengas, no es más, hermano, que el Señor dándote la oportunidad para que ahora no tengas un cristianismo, se convierta en un: de antes, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora puede decir que no creo por lo que mis padres me dicen. Ahora creo porque he tenido un encuentro real y personal contigo, Señor Jesús. Que mi creencia no esté basada en una tradición, sino mi experiencia y mi creencia, hermano, estén fundamentados solamente en esa respuesta que proviene de esa intimidad con Él. Que tu cristianismo esté en otro nivel, pero que esté en otro nivel porque le conoces a Él. Platicábamos con los hermanos rumbo a la capacitación y después tuvimos un culto en la tarde y todos llegamos al mismo punto de decir palabras que me sorprendieron. No hay lugar para volver atrás. No importa lo que estemos pasando. No importa la circunstancia que estemos viviendo. No hay vuelta atrás. Solamente hacia adelante. Y mi corazón se llenó de gozo. Porque pude decir: ya no creen por lo que han escuchado. Ahora creen por la propia experiencia que ellos han tenido con este Cristo vivo. Si hoy estás pasando un día difícil, un momento difícil,
un momento donde tienes sed y a lo mejor esa poquita sed o esa mucha sed te hace enojar, te hace renegar, te hace plantearte la pregunta, ¿o estás conmigo o no estás conmigo? Quiero decirte que el Cristo vivo que predicamos a veces permite que pasemos esto porque Él ve más allá de lo que nosotros sabemos. Tal vez hoy la respuesta es un no, pero tú sométete a Dios. Trata de entender su voluntad. Confía en Él. Arrójate en sus manos. De todas maneras, créeme que agua va a salir. Amén, gloria a Dios. Créeme que el agua va a salir, hermano. Y va a quitar esa sed. Solamente que Dios no trabaja como tú quieres. Solamente que Dios no trabaja a tus tiempos, a los míos. Solamente que Dios no es cambiado, porque no le podemos hacer manita de puerco, porque no lo podemos forzar. Pero algo te digo, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Tal vez lo que hoy estás pasando es porque te está mejorando, te está perfeccionando. Tal vez lo que hoy pasas, hermano, es porque Él tiene algo mejor para ti. Tal vez no encuentras el trabajo, es porque a lo mejor hay algo mejor para ti. Tal vez estás sufriendo, no tienes la respuesta. Hermano, posiblemente es porque Él quiere que no le conozcas de oídas, sino que le conozcas en una experiencia real, para que tu vida y mi vida, hermano, sean transformadas. Y entonces nuestro cristianismo deje de ser un cristianismo con batería baja y empecemos a vivir un cristianismo, hermano, autorrecargable y solar. Amén. Que Él es nuestro sol de justicia, que todos los días venimos a su presencia y Él nos recarga, hermano. Y vamos para adelante y seguimos hacia adelante. Al final del día, créeme que Dios tiene el control. Amén. Créeme que Él sabe más que tú. Al final del día, lo que hoy pasamos tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que puedas ver cómo sale agua de la roca, hermano. Y que lo imposible para el doctor se haga posible en el Señor. Y lo que es imposible para el abogado, para Dios es posible. Y lo que es imposible para el psicólogo, es posible para el Señor. Y lo que es imposible para el pastor, líder o movimiento, para Dios es posible. Tu necesidad, por muy imposible que sea, por muy pequeña, muy grande que sea, hermano, solamente será para que conozcas la gloriosa majestad de este Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Por muy difícil que sea, hermano, créeme que va a salir agua de la roca. ¿Por qué crees lo que crees?